La yodimetría es una reacción de óxido-reducción, por lo tanto debemos representar la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. La semirreacción de reducción corresponde al yodo, el cual pasa a un estado de oxidación de -1. Por lo tanto, este a su vez es el agente oxidante de la reacción. La semirreacción de oxidación corresponde a la reacción del tiosulfato pasando a tetrationato, en la cual el azufre presenta un aumento en su estado de oxidación, lo que convierte al tiosulfato en el agente reductor. Debemos equilibrar las semirreacciones mediante el método del ion-electrón, en la cual primero debemos equilibrar los átomos poniendo un 2 y luego equilibrar las cargas, lo cual se logra con 2 electrones. Y la semirreacción de oxidación, en la cual tenemos el tiosulfato pasando a tetrationato, equilibramos los átomos con un 2 y agregamos 2 electrones para igualar las cargas. También podemos equilibrar incorporando el número de 1/2 ante el tetrationato, de manera que nos queda una estequiometría de 1 es a 1/2 y para equilibrar las cargas solo se debe agregar un electrón. El paso 3 es evaluar la información proporcionada por el enunciado y plantear un camino para resolver el problema. En este video vamos a hablar de dos caminos. El primero, resolución mediante empleo de equivalentes, y el segundo camino, resolución mediante relaciones estequiométricas. Vamos a comenzar con el camino 1. Tenemos las dos semirreacciones y a partir de esta podemos establecer equivalencias entre las concentraciones. La disolución de yodo. La normalidad de esta disolución va a ser su molaridad multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? Porque en la reacción de reducción hay transferencia de 2 electrones por 1 mol de yodo. Por lo tanto, la normalidad va a ser la molaridad que nos entregaba en el problema por 2, lo que nos da una normalidad de 0,0488 normal. Y la disolución de tiosulfato va a tener una normalidad igual a la molaridad. ¿Por qué? Porque 2 moles de tiosulfato generan 2 electrones. Por lo tanto, la relación es 1 es a 1. Y si nosotros hubiésemos equilibrado de la otra manera, podemos ver que 1 mol de tiosulfato genera un electrón. Por lo tanto, sería la normalidad, la molaridad, por 1, lo que nos da que la normalidad es igual a la molaridad. ¿De dónde sale esta relación de normalidad igual a molaridad por electrones? La normalidad son los gramos de soluto sobre el peso equivalente en un litro de disolución. También podemos escribir que el peso equivalente corresponde al peso molecular dividido en los electrones transferidos en la reacción. Si nosotros empleamos matemáticas, vamos a tener que los gramos de soluto por electrones es dividido en el peso molecular por propiedades de división. Lo que nos da gramos de soluto dividido en peso molecular corresponde a moles por electrón. Moles dividido en litro de solución corresponde a molaridad. Y nos queda que la normalidad es igual a molaridad por electrones, en el caso de reacciones redox. Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación iónica, en la cual tenemos la información. Tenemos un gasto de 30 ml de solución de yodo, conocemos la molaridad y conocemos la normalidad.
En este caso vamos a emplear equivalentes. ¿Cómo calculamos los equivalentes? Sabemos que la normalidad son equivalentes de soluto en litro de disolución. Si nosotros multiplicamos la normalidad por el volumen, vamos a tener los equivalentes. Si multiplicamos la normalidad por el volumen en ml, vamos a obtener los miliequivalentes de soluto. Por lo tanto, multiplicamos la concentración normal por el volumen en ml y obtenemos los miliequivalentes de yodo, que serían 1,464 miliequivalentes de yodo. Las reacciones ocurren de equivalente a equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 1,464 miliequivalentes de yodo, vamos a tener la misma cantidad de tiosulfato, se va a generar la misma cantidad de yoduro y la misma cantidad de tetrationato. Por lo tanto, aquí no necesitamos las relaciones estequiométricas entre los compuestos. Cálculo de la concentración del tiosulfato de sodio. Dijimos que las reacciones ocurren de equivalente a equivalente. Por lo tanto, si teníamos que habían reaccionado 1,464 miliequivalentes de yodo, vamos a tener 1,464 miliequivalentes de tiosulfato en la alícuota que titulamos. Y procedemos a calcular la normalidad. Introduciendo la cantidad de miliequivalentes en la fórmula y el volumen de la alícuota, porque esta cantidad de miliequivalentes están contenidos en este volumen. Al dividir miliequivalentes por ml, se nos va los mili en ambos casos y nos quedan equivalentes por litro. Y esto nos da una concentración de 0,0976 equivalentes por litro. Cálculo de la concentración de tiosulfato de sodio. Cálculo de la molaridad. Como explicamos anteriormente, la normalidad se puede calcular como la molaridad por la cantidad de electrones transferidos en la reacción. La normalidad del tiosulfato va a ser su molaridad por los electrones de la semirreacción que corresponde al tiosulfato. En este caso, nosotros ya calculamos la normalidad y sabemos la cantidad de electrones transferidos, por lo que despejamos la molaridad. Y como hay solo un electrón transferido, la normalidad es igual a la molaridad, como lo habíamos dicho anteriormente. Cálculo de la pureza de la sal de tiosulfato de sodio. Sabemos que tenemos esta cantidad de miliequivalentes en esta alícuota. También sabemos que se pesó esta cantidad de sal que luego se llevó a un volumen de 1 litro. Los equivalentes corresponden a los gramos dividido en el peso equivalente de la sal. El peso equivalente lo podemos calcular como los gramos que pesa un mol de compuesto dividido en los electrones transferidos en la reacción. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Tenemos los gramos y los electrones. Para calcular el peso equivalente necesitamos saber el peso molecular de la sal. Entonces, recurrimos a nuestra tabla periódica para obtener el peso molecular, que corresponde a 158 gramos mol. Entonces calculamos los equivalentes con la cantidad de sal que se pesó, el peso molecular dividido en los equivalentes, que sería el peso equivalente. Hacemos el análisis dimensional y nos queda que hay 1,001 equivalentes de tiosulfato. Entonces aquí tenemos que hacer una regla de 3 en la cual establecemos la relación que hay 1,464 miliequivalentes de tiosulfato en 15 ml de disolución. Y hay X miliequivalentes de tiosulfato de sodio en 1000 ml de disolución.